En esta oportunidad, nosotros vamos a estar hablando acerca de los principios lógicos supremos. Estos principios lógicos supremos, desde la perspectiva lógica, ustedes recordarán que para Copy y para Cohen, la lógica trata de determinar qué argumentos son correctos y cuáles son incorrectos. En la lógica aristotélica que nosotros miramos hace 8 días, yo les explicaba que era un silogismo. Y un silogismo, en términos generales, es una especie de razonamiento formado por una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Y también les indicaba que había una primera regla de las 9 reglas que hay en total, nos indicaba que el sujeto de la premisa menor será el sujeto de la conclusión, el predicado de la premisa mayor sería el predicado de la conclusión. Si usted en algún momento de su vida, principalmente para los abogados, quiere ejercer una carrera judicial, quiere ser juez, usted va a utilizar mucho lo que es la lógica aristotélica, la lógica jurídica, y este tema de hoy particularmente se aplica mucho para esta esfera del derecho, tanto no solo para el derecho, sino para todas las áreas del conocimiento. En términos generales, estos principios lógicos supremos de la lógica son 4. Tenemos el principio de no contradicción, el principio de identidad, el principio de tercero excluido y el principio de razón suficiente. Cabe resaltar, amigos, que los primeros 3, el de identidad, el de no contradicción y el de tercero excluido, fueron formulados por el filósofo Aristóteles. Y el último, el principio de razón suficiente, fue formulado por el filósofo alemán Wilhelm Leibniz. ¿Por qué son tan importantes estos principios lógicos supremos? Dentro de nuestras categorías de pensamiento, nosotros nos expresamos a través de ideas, a través de pensamientos, a través de razonamientos en los cuales ustedes en los canales de comunicación existe un emisor, existe un receptor, existe un canal de comunicación, existe un contexto, existe una referencia que da una idea de lo que nosotros estamos asimilando. Es decir, ustedes en este momento me están escuchando y están asimilando las ideas que yo estoy compartiendo. Lo mismo pasa con los principios lógicos supremos. Tratan de dar ideas categóricas que han sido previamente comprobadas por expertos para reafirmar conocimientos. En ese sentido, los principios lógicos supremos nos dan aras del conocimiento que permiten validar información y dan un contexto más amplio acerca de los temas que nosotros estamos estudiando. En términos generales, y esta es una definición de su texto guía del doctor Carlos Augusto Velázquez, Introducción a la Filosofía, él nos menciona que cuando se habla de principios lógicos supremos, se entiende como aquellas verdades tan evidentes que no pueden discutirse y que tampoco necesitan ser demostradas. Es una definición bastante amplia. En este sentido, si ustedes hoy por hoy, viniesen y escuchasen el discurso de John Maxwell en temas de liderazgo, en temas de proactividad, ustedes considerarían que todo lo que él dice es válido porque él es un experto en la materia. Cuando nosotros nos sentimos mal, enfermos, tenemos algún tipo de síntoma que pueda tener probabilidad de ir a un médico, vamos al médico, escuchamos el diagnóstico y como no somos expertos en medicina, tomamos como válido lo que él está indicando. Si tenemos algún conflicto legal, vamos ante un abogado y le planteamos con nuestras propias palabras lo que estamos pensando y él desde la perspectiva jurídica nos da una salida o un contexto de lo que nos está pasando. El ser humano necesita coexistir con expertos en la materia de todas las áreas del aprendizaje. Por eso es tan importante el tema de los principios lógicos supremos. Vamos a ir viendo las reglas que dice el libro y luego al finalizar estos 4 principios yo les preparé una tabla en la cual ustedes de manera sistemática, paso a paso, yo les voy a enseñar cómo sacar los principios lógicos supremos de conceptos, pero también de leyes. Y esto es lo interesante de la clase de hoy. Entonces sí necesito mucha atención por parte de cada uno de ustedes. Si usted no comprende esta parte de la explicación, a la hora de ver la tabla le va a dificultar mucho y por ende no va a poder comprender la tarea que tenemos en un momento. El primer principio formulado por Aristóteles es el principio de identidad. En este principio se utiliza la fórmula A es igual a, es decir, concepto y definición significan exacta
exactamente lo mismo. Si yo en este momento, por ejemplo, le pregunto a Dulce Castillo, buenos días. Para usted, ¿qué es un estudiante? ¿Qué me diría? Buenos días, licenciado. Mucho gusto, Dulce. Un estudiante sería una persona que está creciendo en conocimiento. Muchas gracias, Dulce. Me quedo con su definición, muy acertada. Entonces, si yo le pregunto a Heidi Tello, Heidi, buenos días, respóndame la siguiente persona. ¿Es aquella persona que está creciendo en conocimiento? ¿Usted qué me respondería? Bueno, la misma pregunta para Angie López. ¿Es correcto, Ángel? Es un alumno. Muy bien, si ustedes se dan cuenta, tanto concepto como definición se entrelazan. Buscan un concepto y una definición y por ende llegamos a un pensamiento lógico. Muy bien. El principio de identidad es el principio más fácil de poder entender dentro de la lógica aristotélica. En este sentido, pasaríamos al siguiente principio. El segundo principio es el principio de no contradicción. Este principio utiliza una regla. A no es igual a B. Algo no puede ser al mismo tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos algo que dentro del derecho penal es categóricamente esencial. ¿Juan es culpable o Juan es inocente? ¿Alguien es culpable o es inocente? Tomen en consideración que en el derecho, y esto aplica para amigos de administración, utilizamos dos términos. Si es una circunstancia civil, es decir, que no tiene pena de cárcel, usted va a utilizar el concepto demanda. Voy a demandar a Roberto porque no me pagó esto. Voy a demandar a Fernando porque me despidió de mi trabajo. Ese es el concepto demanda. El concepto denuncia aplica cuando ya hay un ilícito penal, es decir, si alguien le hurtó, le robó, lo golpeó, ya corresponde una denuncia. Si en algún momento usted tiene alguna riña con su pareja, lo va a denunciar. Y esto sí tiene probablemente una pena carcelaria. En este sentido, el principio de no contradicción establece o algo es o no es, pero no puede existir a medias tintas en ningún momento. Muy bien, pasamos al siguiente principio. El siguiente principio es el principio de tercero excluido. En este principio, la regla que está en su libro indica que entre el ser y no ser no existe una tercera opción. Si nosotros tomamos como punto de referencia el ejemplo anterior de que Juan es culpable o Juan es inocente, no podemos aplicar de que Juan sea medio culpable o que sea medio inocente. De los tres principios, muchas veces el tercero excluido es el más difícil de poder encontrar, porque nosotros tenemos que enlazar conocimientos previamente establecidos para llegar a su contrario, para llegar a su opuesto. En este sentido, el tercero excluido va a ser el último que nosotros vamos a encontrar cuando les coloque un ejercicio. Y luego sigue el principio de razón suficiente. A comparación de los demás, este principio fue formulado por el filósofo alemán Wilhelm Leibniz y es una categoría de pensamiento bastante estructurada. En términos lógicos, el principio de la razón suficiente se refiere a que una afirmación solo puede ser válida si se fundamenta en razones aceptadas como válidas con antelación. Además, solo puede ser válido si no contradice razonamientos válidos previamente establecidos. ¿Pero qué argumentos? ¿O qué razonamientos? ¿O qué formas de pensamiento? En este sentido, yo tengo una salida para ustedes. Nosotros tenemos un diccionario, puede ser físico, puede ser virtual, pueden utilizar navegadores de la web, pueden buscar en tesis previamente establecidas ideas o conceptos que les están consultando y usted no tiene conocimiento de ello, y lo podemos parafrasear. Parafrasear consiste en aquella aptitud que ustedes, como estudiantes o como personas, utilizan su propio lenguaje para explicar algo previamente leído. Si yo les doy un libro y les digo, estimados amigos, en este momento usted va a expresar con sus propias palabras lo que dice este libro, usted lo hace. Después de leerlo unas 3, 4, 5 veces, ya me puede decir lo que entendió de el libro leído y se utiliza la técnica del parafraseo. Ahora bien,
Como he leído varias veces el texto guía que nosotros tenemos, yo entiendo que desde la perspectiva del estudiante, al leerlo por primera vez es bastante complejo y hasta cierto punto difícil de entender y necesitamos estar concentrados y tener un análisis bastante profundo para llegar a él. Es por ello que yo creé un método que nos puede servir para encontrar los principios lógicos supremos. En este sentido, yo les aconsejo que le tomen una captura de pantalla a lo que estamos viendo, que esto es lo principal de base, es nuestro punto de referencia para lo que nosotros vamos a estar haciendo hoy. En este sentido, esta tabla es una tabla comparativa en la cual nos indica una serie de pasos para llegar a identidades elementales. Por ejemplo, tenemos el principio de identidad. Utiliza la regla A es igual a A. Nosotros por analogía, es decir, la analogía es una circunstancia en la cual nosotros tomando como referencia casos de otra circunstancia o actividades que han realizado otras personas, las traemos como referencia y las tratamos de adaptar a un punto en específico que se nos está presentando. En este sentido, por analogía, nosotros vamos a responder a la pregunta ¿de quién estamos hablando? Hace un momento, cuando me decían, es aquella persona que está recibiendo conocimientos con el propósito de aprender, ustedes decían, es un estudiante. Entonces, ahí en este concepto estamos hablando de el estudiante. En el principio de no contradicción, utilizamos la regla A no es igual a B. En este sentido, por analogía, vamos a utilizar la técnica de la síntesis. Una síntesis en términos coloquiales es el resumen del resumen. En términos de grafía y de sintaxis, la síntesis es la idea central de un texto resumido, dando la perspectiva global en pocas palabras. Una buena síntesis, estimados amigos, está desarrollada entre 17 y 25 palabras. Luego tenemos el principio de tercero excluido. Entre el ser y no ser no existe una tercera opción. Aquí vamos a utilizar la técnica de los antónimos, es decir, lo contrario de flaco, gordo. Lo contrario de alto, bajo. Lo contrario de menor de edad, mayor de edad. Lo contrario de, vamos a ver, de capaz sería incapaz. Entonces, por analogía, utilizando esta técnica, nos va a ser de mucha utilidad poder llegar a encontrar al tercero excluido. En un momento, con un ejemplo, lo vamos a ir graficando. Y el cuarto principio, que para mí es el más importante, es el principio de razón suficiente. Este fue formulado, nuevamente se los digo, por el filósofo alemán Wilhelm Leibniz. Él presentaba una serie de argumentos que ya han sido comprobados. Esta es la idea central que él nos indica en nuestro texto guía. Pero, por analogía, nosotros vamos a utilizar la técnica del parafraseado. Nosotros vamos a hacer uso de nuestro diccionario o otras fuentes fidedignas, pueden ser tesis, puede ser el navegador web, y también vamos a tomar en consideración que como mínimo vamos a utilizar 5 líneas bien estructuradas. Muy bien, como sé que estamos de momento aprendiendo esta circunstancia, yo les voy a poner un par de ejemplos. Luego de hacer 2 ejemplos, vamos a hacer una actividad grupal utilizando leyes y utilizando conceptos. ¿Les parece que hagamos esto? Permítanme, solo voy a hacer algo. Ok. Vamos a utilizar nuestra pizarra y lo vamos a ir graficando porque de esta manera ustedes es como lo van a realizar. En ese sentido, el concepto, bueno, el tema sería principios lógicos supremos. El concepto que nosotros vamos a realizar en este momento, concepto, idea, va a ser el estudiante. Muy bien. En este orden de ideas, quiero comentarles que hay 4 principios lógicos supremos. Tenemos el de identidad, tenemos el de no contradicción,
Tenemos el de tercero excluido. Y tenemos el de razón suficiente. Yo aquí entre paréntesis les voy a colocar por analogía que vamos a hacer. Aquí por el principio de identidad responde a la pregunta de quién estamos hablando. En el principio de no contradicción vamos a utilizar la técnica de la síntesis. Y al principio de tercero excluido vamos a utilizar la técnica de los antónimos. Y en el principio de razón suficiente, como se los indiqué, vamos a hacer uso del diccionario. Vamos a utilizar un lenguaje técnico. Y como mínimo, utilizar 5 líneas. El orden para hacerlos no es el mismo que está en su pantalla. Primero, aquí lo voy a colocar, vamos a ver, ahí está. El primero que vamos a hacer es el de identidad. Luego vamos a hacer el de razón suficiente. Luego vamos a hacer el de no contradicción. Y de último vamos a hacer el de tercero excluido. Y en un momento van a encontrar la razón de ser del por qué lo vamos a hacer de esta manera. Muy bien. Cuando nosotros vemos esta técnica, el concepto acá es estudiante. Entonces, aquí ustedes pueden colocar tanto concepto como definición. Entonces, hablando de la pregunta de quién estamos hablando de las personas que quieren adquirir nuevos conocimientos. O también estamos hablando de los estudiantes. O sea, se recuerdan que la regla, concepto y definición es exactamente lo mismo. Aquí utilizamos la regla A es igual a tanto concepto como definición. Muy bien. Aquí lo voy a colocar remarcado para que ustedes lo tengan. Siguiendo la regla que yo les indiqué, vamos a utilizar después vamos a utilizar el principio de razón suficiente. En el principio de razón suficiente se establecía que tiene que estar basado en argumentos válidos, tiene que estar basado en ideas que se han tenido previamente establecidas, y bajo esa perspectiva yo lo que les aconsejo primero es que nos vayamos al diccionario. Entonces coloco yo acá que, vamos a ver, ¿qué es un estudiante? Nos dice acá que el estudiante es una persona que cursa estudios en un centro docente, estudiantes por excelencia. Muy bien, aquí nos da otra idea. Un estudiante es aquel sujeto que tiene como ocupación principal la actividad de estudiar, percibiendo tal actividad desde el ámbito académico. La principal función de los alumnos es aprender, siempre cosas nuevas sobre distintas materias, ramas o ciencias y arte o cualquier otra área que se pueda poner de manifiesto. ¿Qué otra idea nos dan acá? ¿Qué es un estudiante y qué lo hace ser un buen estudiante? Un buen alumno sobresale en la escuela por su entusiasmo, por adquirir conocimientos, por su diligencia, por poner atención. Su deseo de aprender no se reduce a rendir bien en la escuela, sino que genuinamente les interesa descubrir cosas nuevas y expandir su conocimiento en muchos temas distintos. Vamos a ver, a mí se me ocurre en este momento, de tanto leer, se me ocurrió una idea. Por ejemplo, ¿qué tipos de estudiantes existen? Ok, aquí nos indica, aquí nos está redireccionando una página, qué tipos de estudiantes hay en toda clase. Véanme, ahorita estoy buscando esto por primera vez. Vamos a ver, la pedagogía es una ciencia que trata del conocimiento desde una perspectiva global hacia un método correcto de enseñanza. Esto se aplica en estudiantes de 0 a 16, 17 años. En este momento con ustedes estamos hablando de un método andragógico. La andragogía es una ciencia que estudia el conocimiento de aprendizaje, pero para adultos. No es lo mismo enseñarle a un joven y a un niño que enseñarle a una persona adulta. Ustedes ya son una persona adulta. Vean, pues aquí ya nos dice el texto qué tipos de estudiantes hay. Vamos a ver cuál de ustedes encajan en esto. El visual,
Aprende mejor con imágenes y con esquemas donde puede visualizar la información. En el capítulo número 3 de su texto de comunicación y redacción, ustedes aprendieron esta parte. Está el estudiante oral. Aprende escuchando. Es capaz de asimilar gran parte de los contenidos solo escuchando las explicaciones del profesor en clase. Yo tenía un amigo, es mi primo, que él no estudiaba, ustedes, él solo ponía atención en clase y se le quedaba. Tenía una retentiva increíble, tenía una memoria fotográfica que le funcionaba, le funcionaba. También tenemos el estudiante conceptual. Aprende escuchando, es capaz de asimilar gran parte de los contenidos solo escuchando las explicaciones del profesor en su clase. Vamos a ver, yo creo que les leí el que no era. El conceptual necesita estructurar las ideas y los conceptos cuanto antes para memorizarlos mientras los hace. Es el alumno que hace sus propios esquemas y resúmenes durante la clase. Puede ser alguno que está tomando una idea, está tomando ideas centrales en ese momento. Usted puede ser un estudiante conceptual. También tenemos el preparado para el lenguaje no verbal. Es un tipo de alumno que percibe mucho el lenguaje corporal. Le ayuda a que el profesor sea muy expresivo porque gracias al lenguaje no verbal puede comprender mejor. Yo creo que en este sentido el lenguaje no verbal es indispensable, ¿verdad, estimados amigos? Porque muchas veces si alguien está quieto, no es expresivo o se nota nervioso, uno dice, ¿qué está pasando aquí? Ahora bien, ya leímos juntos qué es un estudiante. Entonces, utilizando el principio de razón suficiente, vean qué nos dice este principio. Tenemos que utilizar un lenguaje técnico. Tenemos que hacer uso de diccionario o fuentes consultivas. Y como mínimo tenemos que hacer 5 líneas del mismo. Bajo esa perspectiva, si ustedes me permiten, en base a lo que hemos leído, ojalá que se me haya quedado algo, pero si no, ustedes me van ayudando. Bueno, un estudiante un estudiante es aquel que tiene como objetivo adquirir nuevos conocimientos en un centro de aprendizaje. El estudiante tiene que ser consciente que para alcanzar el éxito debe ser diligente, perseverante, responsable y tenaz para alcanzar sus objetivos. Para la pedagogía y andragogía moderna, existen algunos tipos de estudiantes, entre ellos el visual, el oral, el conceptual y aquel que aprende a través del lenguaje no verbal. Bueno, la voy a dejar ahí, podemos seguir, pero esta sería la experiencia que hemos tenido juntos en este momento a través de la lectura que nosotros fuimos realizando. Ustedes recordarán que el principio de razón suficiente transmite una idea que ha sido previamente ratificada por expertos en la materia. Nosotros leímos artículos que tenían las personas expertas en la materia y lo parafraseamos, es decir, con nuestras propias palabras, lo colocamos en una idea central. Mínimo 5 líneas, máximo, pues existe una libertad para poderlo realizar. Ahora bien, el principio de no contradicción utiliza la técnica de la síntesis. Si ustedes recordarán, una síntesis es plasmar una idea central de un tema que previamente nosotros hemos desarrollado. En este sentido, ¿qué vamos a sintetizar? Vamos a sintetizar este párrafo, ¿verdad? Vamos a sintetizar este párrafo de 17 a 25 palabras y básicamente para su servidor, en este sentido, un estudiante es una persona que adquiere conocimientos día a día. Todos somos estudiantes. Somos un eterno estudiante, por más profesionales que ustedes lleguen a ser, por más maestrías que lleguen a tener, por más doctorados que lleguen a hacer.
Entre más estudien, entre más aprendan, van a llegar a tener mejores conocimientos. De esta manera, Sócrates lo indicaba en su lecho de muerte: yo solo sé que no sé nada, pero era por la gran vastedad de conocimiento que se llegaba a tener. ¿Qué sintetizamos, amigos? Sintetizamos lo que hicimos en el principio de razón suficiente. Ahora bien, viene el tercero excluido. El tercero excluido utiliza la técnica de los antónimos. La técnica de los antónimos, es decir, lo contrario a. Pero, ¿de quién estamos hablando, amigos? Estamos hablando de los estudiantes, estamos hablando de las personas que adquieren nuevos conocimientos. En ese sentido, aquí pueden haber varios antónimos de estudiantes, dependiendo del lugar donde nosotros nos encontramos. Por ejemplo, un estudiante, lo contrario a un estudiante puede ser un vago, porque así nos han dicho de pequeños, ¿verdad? Nos han dicho: si usted no estudia, va a ser un vago. Habría que ratificar esto, pero estamos sobre la marcha, sobre la línea de aprendizaje. Esto sería lo contrario a un estudiante. Em, ¿Qué otra idea se les ocurre contrario a un estudiante, estimados amigos? Un neófito, ¿Un desentendido? un desentendido, muchas gracias. Licenciado, ¿Sí? perdone, ¿qué es neófito? Un neófito es una persona ignorante, es una persona que no tiene conocimientos y por ser neófito muchas veces habla por hablar y cae en falacias. Una falacia es un argumento que parece verdadero, pero que en el fondo es falso. Eso es un neófito. ¿Alguien más se les ocurre lo contrario a estudiante, amigos? Bueno, hagamos uso de la web, ¿les parece? Vamos a ver, antónimo estudiante. A ver si, la verdad es que no he hecho esto nunca, ustedes, a ver qué nos sale. Vamos a ver. Lo acabo de escribir ustedes y vean qué nos dice la web, porque a veces uno no sabe todo. Dice: los sinónimos serían sabio, erudito, antónimos, ignorante, lego y profano. La verdad es que yo el concepto lego nunca lo había escuchado. Vamos a ver. ¿Qué significa lego? Ok, dice acá: lego, lega, persona que carece de experiencia o conocimientos en una determinada materia. Es decir, yo soy lego en astrofísica, no sé nada de astrofísica. Qué interesante, yo no había escuchado ese término. Vamos a ver qué significa neófito. Persona que se ha convertido recientemente en una religión, especialmente que acaba de ser bautizada, persona que se ha adherido recientemente a una causa, ideología, una colectiva. El neófito es incapaz de percibir lo que capta un especialista al estudiar los resultados de un análisis o un experimento. Aquí, desde la perspectiva gramatical, este es el concepto que más encaja. Ok, sí, también. Veamos, fracasado, dicen por acá. Agreguemos esos términos, amigos, porque estamos aprendiendo juntos. Ok, agregamos Lego. Yo la verdad es que les soy honesto, nunca había escuchado el término Lego. Bueno, Lego de juguete sí, pero Lego como semántica no. Lego, fracasado. Fatuo de entendimiento. Excelente. Vamos a ver. Ok. En este orden de ideas, ustedes ya se dieron cuenta que podemos ya conjugar los principios lógicos supremos en base a un solo concepto, y el concepto, por más trivial que parezca, llegamos a una conclusión. Este concepto fue el concepto estudiante. Solo quiero consultar. ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Me pueden levantar la mano para ver si me están entendiendo? ¿Verdad? Solo necesito saber eso, si me van entendiendo. Muy bien, el 50% levantó la mano. Quiere decir que vamos bien. Con la siguiente explicación creo que vamos a terminar de comprender esta explicación. Si ustedes pueden observar, la clave hoy, amigos, es esta tabla.
es esta tabla. Si ustedes siguen los pasos establecidos en esta tabla, va a ser mucho más fácil llegar a comprender lo que es un conocimiento adquisitivo aprendido a través de los principios lógicos supremos. Vamos a inmiscuirnos en las leyes. Yo les compartí 2 leyes hoy. Les compartí el Código de Trabajo y les compartí también el Código Civil. Vamos a aperturar el Código Civil, permítanme. Ok, ya lo conseguí. Si van surgiendo dudas, no duden en preguntar, por favor. Vean, pues el Código Civil es nuestro decreto ley 106. Decreto ley número 106. Atendiendo la pirámide constitucional, esto es conocimiento general, amigos, lo tienen que saber todos. Existe la famosa pirámide de Hans Kelsen. Él establecía que existe un ordenamiento jurídico que establece cuál sería el orden correcto de nuestras leyes. Yo la conocí como la famosa CORI. Miren. CORI. Esto creo que se los va a explicar la licenciada de Mata en su momento. En este orden tenemos las leyes constitucionales, tenemos las leyes ordinarias, tenemos las leyes reglamentarias y tenemos las leyes individualizadas. Aquí lo colocamos. Dentro de las leyes constitucionales, ustedes recordarán, está la ley de orden público, la ley de libre emisión del pensamiento, la ley electoral y partidos políticos. Ahorita esta ley se va a poner bastante de moda. Está también la ley de amparo y exhibición personal, y cada una de estas leyes lo que trata de garantizar es proteger los derechos principales de las personas, las famosas garantías constitucionales. En este orden de ideas tenemos también las leyes ordinarias, que aquí aparecen todas las leyes, ley del servicio civil, está el Código Penal, el Código Civil, y son categoría de leyes. Pero, si ustedes se dan cuenta, este es un decreto. Un decreto generalmente se realiza por el Congreso de la República, pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, el decreto ley número 106 fue promulgado durante el gobierno de Enrique Peralta Zurdi. Esto es un poco de historia, me imagino que se los van a compartir en el curso de historia. Este gobierno fue un gobierno de facto. Esto quiere decir que es un gobierno que llega al poder por la fuerza. Ahí sí que quitaron al gobierno que estaba y por la fuerza llegaron al poder. Pero lo que sí tuvo este gobierno de Enrique Peralta Zurdia es que realizó muy buenas leyes. Está el Código Civil, está el Código Procesal Civil y Mercantil principalmente. Este libro o este Código Civil está distribuido por libros. Tenemos el libro de las personas, el libro de los derechos reales, el libro del registro de la propiedad, el libro de las sucesiones, los famosos testamentos, está el libro también de las obligaciones, donde se realizan contratos, y en total este código tiene más de 2,000 artículos, ¿verdad? Tiene 2,180 artículos. Alguien decía alguna vez algo bastante coherente y nos decía, si usted quiere aprender un poco del derecho, aunque sea otra su especialidad, primero tiene que leer la Constitución y después tiene que leer el Código Civil. Los que son administradores de empresas tienen que tener conocimientos en materia laboral. De hecho, ustedes dentro de su pensum llevan el derecho laboral por el tema de prestaciones y liquidación de las personas. Y bajo esa perspectiva, este es el contexto global del Código Civil. Muy bien, hoy vamos a hacer un ejemplo. Este ejemplo habla acerca de lo que es la capacidad de las personas. Aquí lo tenemos, que de hecho es el último ejemplo que les voy a colocar porque después nos vamos a ir por grupos a realizar estas actividades. Dice acá, capacidad. La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad.
Son mayores de edad los que han cumplido 18 años de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años de edad, perdón. Los menores de edad que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. Vamos a copiar esto. Nos lo vamos a traer a nuestra pizarra. Y este va a ser el ejemplo que vamos a desarrollar en este momento. Vean, pues, vamos a ver. Vamos a ampliar. Perfecto. Como ustedes pueden notar, acá estamos hablando de la capacidad que está contenida en el artículo 8 del Código Civil de nuestra legislación. La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Este es un concepto que me interesa, mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Los menores de edad que han cumplido 14 años son capaces para realizar algunos actos determinados en la ley. Entonces, ¿qué actos son los que están determinados en la ley? Muy bien. Les voy a dar una explicación jurídica para que ustedes tomen noción de lo que estamos haciendo. Quiero manifestarles que la capacidad es una institución, es una investidura que nos otorga el Estado para adquirir derechos y adquirir obligaciones. Nuestro Código Civil habla acerca del concepto personalidad, que es una investidura jurídica de protección para todas las personas. La personalidad jurídica, la personalidad como tal en el Código Civil indica que surte efecto desde el nacimiento, pero nuestra Constitución política, por ser garantista, establece que la personalidad está desde el momento de la concepción. Es la famosa teoría ecléctica de la personalidad. En este orden de ideas, todos los menores de edad tienen derechos y alguna que otra obligación jurídica marcada, pero es mínima. Se puede contar con los dedos de la mano. Pero para adquirir todos los derechos civiles, una persona tiene que cumplir 18 años de edad y acudir ante el Registro Nacional de las Personas y faccionar su documento personal de identificación, el famoso DPI. En este orden de ideas, el concepto capacidad en su diccionario establece que la capacidad es una aptitud para poder realizar un arte o un oficio. Mientras más capaz sea para realizar un arte o un oficio, mejor remuneración económica va a tener. En este sentido, en el plano jurídico existen dos tipos de capacidad, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Y algunos doctrinarios también establecen que existe una tercera capacidad, que es la famosa capacidad relativa. En este sentido, ¿cómo podemos comprender la capacidad relativa? Acá nos menciona que cuando nosotros tenemos 14 años de edad, somos capaces para realizar algunos actos determinados por la ley. ¿Qué tipo de actos? Yo estoy seguro que muchos de ustedes, siendo menores de edad, trabajaron como vacacionistas. Y a mí me tocó trabajar de muchas maneras siendo menor de edad. Ese es un permiso que otorga nuestra legislación. También, no sé si alguno de ustedes tuvo la bendición de decir que dijese su papá, miren, yo soy el tutor, yo soy el responsable, yo ejerzo la patria potestad de mi hijo, vamos a ir a Maicon, vamos a sacar una licencia de conducir y por cualquier circunstancia que mi hijo tenga algún tipo de problema, pues yo me hago cargo y se extiende la licencia de conducir desde los 16 años de edad. Otro tipo de excepción a la regla, a los que nos gustan las armas de fuego, según la ley de armas y municiones, somos legalmente capaces para tener tenencia y portación de armas de fuego a partir de los 25 años de edad. Y habían otras circunstancias que, gracias a un buen análisis jurídico, fueron quitadas. Por ejemplo, la atrocidad de que antes permitían que los menores de edad se casasen. Es decir, si la niña tenía 14 años cumplidos y el menor tenía 16 años cumplidos y tenían el permiso de los papás, se podían casar. Y si no contaban con este permiso, podían acudir a un juez de paz de su comunidad, él les otorgaba un permiso y se podían casar.
Qué bueno que fue decretado inconstitucional esta circunstancia desde hace más o menos 3, 4 años, no recuerdo muy bien el dato. Yo fui todavía testigo de cómo alguien estaba ofreciendo una vaca para que diesen a su hija y se pudiesen casar. En términos generales, yo les acabo de dar una explicación de lo que es la capacidad. Muy bien, entonces vamos a sacar los 4 principios que nosotros fuimos relacionando a estos principios lógicos supremos. Tenemos el de identidad, tenemos el de no contradicción, tenemos el de tercero excluido y tenemos el de razón suficiente. Si ustedes se dan cuenta, después de investigar, después de averiguar, ya nos ponemos a resolver. Lo primero es hacer un análisis del concepto o del artículo que se nos está presentando. Esa es la clave para poder utilizarlo. En el principio de identidad, utilicen la regla A es igual a A o por analogía respondan la pregunta ¿de quién estamos hablando? En este sentido, aquí estamos hablando de la capacidad de las personas y también estamos hablando de los mayores de edad. Aquí ya tenemos la primera respuesta. Luego, en el principio de razón suficiente, nosotros vamos a hablar de la técnica del parafraseo. Vamos a parafrasear lo que decía el artículo y también vamos a parafrasear lo que investigamos en el diccionario o en una fuente consultiva. Entonces, más o menos les voy a colocar desde mi particular punto de vista, que es la capacidad. Bueno, veamos, la capacidad es una aptitud legal que confiere derechos y obligaciones a una persona. Dentro de nuestro sistema jurídico, la capacidad de ejercicio se adquiere al cumplir 18 años de edad. La capacidad de goce se adquiere desde el momento de nuestra concepción. Además, existe una capacidad relativa que otorga ciertos derechos a las personas, entre ellos derecho a trabajar al haber cumplido 14 años de edad o tener licencia de conducir al cumplir 16 años de edad. Bueno, ahí podemos seguir, ¿verdad? La definición del diccionario es la aptitud. Vamos a colocarlo acá también. También es capaz aquella persona que tiene cualidades para hacer algo o cumplir un oficio. ¿Cuántas líneas hice? 1, 2, bueno, solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, con eso es más que suficiente. Muy bien. Ya sacamos la técnica del parafraseo, utilizamos el diccionario y encontramos el principio de razón suficiente. También tenemos el principio de no contradicción. Este principio indica A no es igual a B y vamos a utilizar la técnica de la síntesis. Recuerden, vamos a resumir el párrafo que nosotros ya desarrollamos y yo me quedaría con lo primero que colocamos. La capacidad es una aptitud legal que otorga derechos y obligaciones a una persona mayor de... No, una persona, dejémoslo nada más. Muy bien. Esta sería una síntesis de lo que realicemos. Y luego está el principio tercero excluido. En este principio utilizamos la técnica de los antónimos
y vamos a ver lo contrario a lo que estamos hablando. ¿De quién estamos hablando? De la capacidad de las personas y de los mayores de edad. ¿Cuál sería lo contrario, estimados amigos? ¿Qué me sugieren ustedes? ¿Correcto? Sería menores de edad y también sería incapacidad. No sé si algo más se les otorga. Jóvenes menores de 18 años, ¿verdad? Aquí la clave es ser menores de 18 años. Y aquí ya tendríamos desarrollado, amigos, otro de los ejemplos. Si gustan, le toman una captura de pantalla, por favor, porque a continuación nos vamos a ir a grupos para desarrollar un trabajo en equipo. Muy bien. Vamos a desarrollar el artículo 42 del Código Civil. Se los voy a copiar, amigos. Ahí se los copié en el chat. Igual ya tienen su código específico, ¿verdad? Y lo vamos a colocar acá, solo para que ustedes lo tengan de referencia si le quieren tomar una captura de pantalla. Vamos a desarrollar el tema de la ausencia. Dice, es ausente la persona que se halla fuera de la República y ha tenido su domicilio en ella. Se considera también ausente para los efectos legales la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Declaración de ausencia para la representación de un juicio. Ese es un trámite. Ese es un trámite que yo les voy a explicar en este momento. Vamos a ver. Solo quiero ver si me están poniendo atención. Vamos a preguntar. Me lo pueden escribir en el chat si ustedes gustan. ¿Cuál es su domicilio, amigos? ¿Cuál? El domicilio de la ciudad, no, donde estamos ubicados, ¿no? Muy bien, Xiomara, excelente. ¿Qué dice Shirley? ¿O Claudia? ¿Cuál es el domicilio? Lugar de residencia. ¿Lugar de residencia? Ok, si yo les digo cuál es su lugar de residencia, ¿qué me dirían? La dirección de su casa. Sí. No me la van a decir porque si no, capaz que alguien los llega a visitar. Si yo les pregunto cuál es la circunscripción municipal de donde viven, ¿cuál me diría? Yo le diría Misco, ¿no? Aquí donde yo vivo, pues. Sí, entonces la circunscripción municipal sería Misco porque es donde vive Xiomara. Los que son de Villanueva sería Villanueva, los que son de San Miguel Petapa sería San Miguel Petapa, Villa Canales. Esa es la circunscripción municipal. Pero el domicilio va ligado al departamento donde usted vive. En este sentido, usted, ¿cuál sería su domicilio, estimados amigos? Ay, yo tanto que hablo, licenciado. Guatemala. No tenga pena, Xiomara, muchas gracias. Sí, sería el departamento de Guatemala. Si usted vive en Huehuetenango, ¿cuál sería su domicilio? Correcto. El departamento de Huehuetenango. Entonces, esta figura de la ausencia es una figura bastante interesante que está establecida en nuestro Código Civil y habla acerca del desconocimiento de dónde se encuentra una persona para efectos legales. Imagínense usted que usted se enamoró de una persona y decidió casarse, pero por circunstancias de la vida, pues la persona con la que se casó decidió emigrar a otro país al norte, Estados Unidos. Y pasan 3 años, pasan 4 años, pasan 5 años y usted no tiene noticias de él o de ella. Es bastante complejo porque a cierta edad, a cierto tiempo,
uno naturalmente olvida, y va a pasar lo que pasó en la canción del norte, ¿verdad? Lo que decía Ricardo Andrade, ya no pensó engañarlo, siempre quiso demostrarle que sin él no podía vivir. Y pues resulta que usted se enamora de otra persona y quiere divorciarse. Pero para efectos de divorcio, una de las características principales es que tiene que estar presente la persona, a menos de que esté invocándose la muerte presunta a través de la ausencia. Para declarar la muerte presunta tienen que pasar 5 años, estimados amigos, para llegar a materializar esta actividad. Bueno, también otro caso. ¿Qué pasa si uno de sus hermanos está en otro país, no tiene noticias de usted, fallece su papá no dejó herencia, hay 4 hermanos, está el quinto que está en otro país y ustedes no tienen conocimiento de él? También se invoca la figura de la ausencia. Esto solo aplica, reitero, solo aplica y solo es válido cuando no se tiene el conocimiento de una persona en el lugar donde se encuentra. Pero si manda remesas, manda correos, manda notas, manda cartas o telegramas, esto no se aplica y no vayan a jugar la vuelta, por favor, amigos. Muy bien, yo ya les expliqué en este momento qué es la ausencia. Ustedes lo van a realizar, también tienen su código civil ya en el chat de grupo. Y bajo esa línea de aprendizaje vamos a hacer grupos en este momento para que se vayan a trabajar 10 minutos, 10 o 15 minutos. Y si alguien no puede participar en este momento, por favor, pues quédese aquí en la sala. Solo le pediría que esperemos el tiempo prudencial para cuando regresen los compañeros, porque al volver yo les voy a colocar otros 5 artículos que ustedes van a desarrollar, tanto artículos civiles como artículos laborales. Yo les envío en este momento la invitación y son las 9 de la mañana con 2 minutos. Los veo a las 9:15. Por ahí ya les está llegando la invitación, por favor. Y los que no puedan unirse se quedan por acá conmigo. Solo que tendríamos que esperar el tiempo en lo cual se está trabajando de manera individual.